¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a nuestro martes de Conectados con Usana. Me presento, soy su servidor, Javier Morales, soy el director de ventas de Usana México. Y en esta ocasión tenemos el gusto y honor de tener a la doctora Olga Gómez Santamaría con nosotros. Como todos ustedes saben, tenemos el programa de profesionales de la salud, donde damos una plática mes a mes y después de tener la plática con los profesionales de la salud, los doctores vuelven a tener esta plática con todos ustedes, nuestros distribuidores e invitados, tratando de utilizar un lenguaje un poco más accesible para todos nosotros. En esta ocasión, la plática lleva por nombre Fundamentos del Manejo Integral de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Me voy a permitir leer el currículum de la doctora para que todos sepamos quién es ella. Repito, es la doctora Olga Gómez Santamaría. Ella es médico cirujano con maestría en nutrición clínica, con diplomado de alta especialidad en nutrición clínica HRLALM, estudiante de doctorado en ciencias de la nutrición, consulta privada y hospitalaria con 18 años de experiencia, miembro de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, miembro activo y vicepresidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, certificación internacional, en nutrición clínica por ESPEN y coordinadora general de la certificación en nutrición clínica en México, ESPEN México, así como profesora Triple L, profesora titular en endonutrición en la licenciatura de medicina de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación a formar parte de las conferencias de profesionales de la salud y, por supuesto, para platicar el día de hoy con todos los distribuidores. Bienvenida y nuevamente, muchas gracias. Al contrario, buenas noches a todos. Es un gusto para mí. Agradezco la invitación a Usana México, al doctor Diego Arenas. Y bueno, pues siempre es un gusto poder compartir y ir profundamente a los temas que más me apasionan. La nutrición clínica como médico ha sido un parteaguas y creo que es indispensable y básico en cualquiera de las enfermedades. Entonces, gracias por estar presentes y para los que lo escuchen después, también cualquier duda me la pueden ir escribiendo. Sé que no hay mucho tiempo para foro de discusión, entonces trataré de ir comentando conforme me vayan escribiendo. Les comparto pantalla. Bueno, pues como comentaban, el tema son los fundamentos del manejo integral y terapia médico-nutricional especializada en trastornos de conducta alimentaria. Es importante recalcar la palabra integral, ya que estas son enfermedades que no se pueden abordar por un solo profesional de la salud, que iremos viendo, y la terapia médico-nutricional, este es un término que cada vez es más conocido y tiene un enfoque que engloba el tratamiento tanto médico como nutricional del paciente. Como objetivos, vamos a sensibilizarnos en el tema, en el panorama, qué está pasando, cómo está el mundo sobre este tema y el aumento que estamos viendo. Vamos a revisar la clasificación porque a pesar de que ustedes no son profesionales de la salud, están cerca de ella, están promoviéndola y un estilo de vida saludable. Y creo que por ello tenemos que conocer y trataré de llevarlo en un nivel general, pero sí es indispensable conocer los puntos de clasificación, diagnóstico y rutas de tratamiento integral. Y vamos a especificar cada una de ellas, así como su manejo nutricional. Empezando por ello, tenemos que comentar pues que claramente las definiciones, esta es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones constantes, permanentes, de la conducta relacionada con la alimentación, que va a impactar de manera negativa sobre la salud de la persona y sus capacidades psicosociales. Con esto sabemos que las personas se relacionan con la comida y existe la persona que come de una manera espontánea y natural, normal, las personas que tienen otro grupo que es el que tiene ciertas conductas alimentarias, pero no caen necesariamente en una enfermedad, y las personas o el grupo que sí presentan ya una enfermedad como tal. Se considera una enfermedad psiquiátrica
con una gran variabilidad en cómo se va a presentar y sus clasificaciones de leve, moderada o severa. Y parto de aquí porque sí se considera enfermedad psiquiátrica y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de si tenemos oportunidad o acceso a alguien que lo padezca o que esté la duda, saber que se debe de ir con un psiquiatra, con un equipo en general para poder hacer un claro diagnóstico. Estas enfermedades van a afectar directamente al estado nutricional y va a condicionar el tratamiento y con quién se deben de tratar. Tenemos un libro diagnóstico que nos pauta los diferentes tipos de trastornos de alimentación o conducta alimentaria que les quiero comentar porque cada vez se ha ido ampliando. En el último libro, que era el DSM-4, en el DSM-4 teníamos solamente 3 y el DSM-5 ahora nos incluye hasta 8 enfermedades muy puntuales y muy específicas, que se las voy a mencionar de una manera breve y después profundizaré en las más comunes. El trastorno de conducta alimentaria por pica es una ingesta repetida de sustancias no nutritivas y no alimentarias, como por ejemplo calcio o ciertos otros alimentos, no alimentos que no van a ser nutritivos. También tenemos el trastorno que es la regurgitación de alimentos que luego se vuelve a masticar, es por evitación, restricción de la ingesta de alimentos, que veremos al final, que se conoce como AFRID, y cada vez se ha definido más y se está dando forma para poderse diagnosticar de una manera más temprana, que son problemas de alimentación desde la infancia, este pequeñito que es melindroso, que no quiere comer bien, que ya sea por el sabor, por la textura, o incluso por miedo o rechazo al alimento con sensación de que se pueden atragantar, rechazo a la comida, que no se basa realmente en el tema de imagen corporal. O sea, su preocupación no es el peso ni tampoco la imagen, pero sí un rechazo a los alimentos por alguna de estas conductas que les menciono. Otro trastorno es la anorexia nervosa, que es con un objetivo de perder peso, un miedo intenso a aumentar de peso y puede llegar a presentar hasta amenorrea, que esto es la pérdida del ciclo menstrual. También tenemos el trastorno de bulimia nervosa, que es el de atracón, presentándose con culpa y estos datos que nos van pautando para el diagnóstico son importantes porque a la hora de clasificar, si nos vamos a, por ejemplo, el número 7, donde podemos ver que hay conductas alimentarias especificadas o no especificadas, es cuando se presenta alguna de estas, pero no cumple con la velocidad o el tiempo específico en el tiempo. O sea, tienen un vómito, por ejemplo, pero no es tan seguido. Entonces, esa entraría dentro de la no especificada. Igualmente el trastorno por atracón, que es bastante común y son 2 episodios por semana durante 6 meses. También nos incluye los diagnósticos como el especificado y el no especificado, que son síntomas con motivo aparente de cualquiera de estas, incluyendo también el de la ingesta nocturna, y los no especificados, que nos va a definir también como cuando no hay una relación con la alimentación. Entonces, como ven, tenemos varias clasificaciones que podemos ir diagnosticando. Algo que es importante, que a veces, y esto obviamente lo hace el experto y no siempre se puede ser claro desde la primera consulta, hay cuadros muy evidentes, muy típicos del libro, pero otros que se van transicionando de uno a otro. Entonces, también en la evolución de la enfermedad se van migrando. Entonces, puede no ser muy claro y por eso se debe de canalizar. En la prevalencia mundial, esto sí va en un aumento y post pandemia se ha visto un aumento muy importante, hasta un 7.8% más en los últimos 10 años. Dentro de ellos, en mujeres puede llegar hasta un 22%, casi 23% de las mujeres que van a tener un trastorno de conducta alimentaria y hombres hasta casi un 2.5%. Como les mencionaba, está asociado con enfermedades mentales y pues dentro de la epidemiología, que es cómo estamos en el mundo, debemos de tomar en cuenta que se asocia más en mujeres que en hombres, de 10 a 1,
el 40% van a iniciar en la edad de la adolescencia, entre 15 y 19 años, pero estamos recibiendo con una edad promedio de 12 años. Incluso niños chiquitos desde los 7 años ya con trastornos de conducta alimentaria. Como ven, cada vez están más pequeñitos y esto ahorita veremos cómo se va a influenciar, cuáles son los factores de riesgo que están detonando esto cada vez en edades más tempranas. El AFRID o el TERIA, por sus siglas en inglés, se está igual en aumento desde un 14% y anorexia nervosa atípica, que no acaba de presentar alguno de los criterios diagnósticos del DSM-5, hasta un 33% de todos los trastornos. También tenemos que recordar que esta es una enfermedad que con la mortalidad más alta de todos los trastornos psiquiátricos. Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. 1 de cada 5 muertes en mujeres con anorexia nerviosa ocurren por suicidio, en un 20%, y el otro 80% van a ser por desnutrición o por abuso de sustancias, ¿no? Por enfermedad médica, por la desnutrición en México, que presenta hasta más de 20,000 casos anuales. Dentro de la evaluación médica hablábamos que esto es integral. Al ser integral me refiero a que tiene que ser evaluado en un centro de especialización por un equipo, ya sea el psiquiatra, el psicólogo especializado en trastornos de alimentación, con las diferentes corrientes de la terapia cognitivo-conductual y si fuera necesario también igual todas las especialidades médicas que se requieran a su alrededor, como cardiología, endocrinología, etcétera, que vamos a ver por qué se va afectando los diferentes órganos. Para esto, primero hacemos una evaluación. Vamos a pensar en un caso que está empezando con síntomas o que tienen duda, pues se acercan a alguno de estos profesionales de la salud y se hace una evaluación. También llegamos a hacer diagnóstico y de ahí decidimos si es un paciente para primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. Esto quiere decir consulta ambulatoria, hospital de día o internamiento, su seguimiento y su mantenimiento. Aquí les quise poner ciertas conductas de riesgo para detección temprana que debemos de tomar muy en cuenta cuando tenemos gente alrededor que pueda estar, o incluso uno mismo, donde estén presentando restricción de cierto grupo de alimentos. Por ejemplo, yo no como gluten, yo no como lácteos, sin un diagnóstico médico, simplemente porque decidieron o me empieza a caer pesado. Puede tener un trasfondo, no que no sea real, pero puede tener un trasfondo. Ejercicio exagerado que nos puede llevar allá a una enfermedad por exceso de ejercicio, conductas obsesivas, cambios de amistades, bajo rendimiento escolar, cambios de humor abruptos o poco comunes que de repente notamos que este adolescente o este niño o incluso adultos, porque también puede debutar en la edad adulta o ser ya un caso crónico que dicen, pues siempre ha sido así, pero se notan ciertas características o que comen aislados, querer cocinar, tener el control de cómo se cocina, checar que no tenga excesos de grasa o que el alimento tenga que ser puramente orgánico. Este tipo de exageraciones son datos de conductas de riesgo que las debemos de tomar como focos rojos para poder prevenirlas y analizarlas y agarrarlas muy a tiempo. Aquí les presento una revisión de la suplementación en los trastornos de alimentación y por qué es importante tomar en cuenta el estado nutricional. Es común que se presenten deficiencias nutricionales en los trastornos de conducta alimentaria porque claramente vienen aunados a una mala alimentación y por ende no se cubren los requerimientos de aportes tanto de macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas, así como los micronutrientes, que son todas las vitaminas y minerales que iremos viendo. Habrán alteraciones de electrolitos por una mala hidratación, por purgas, por vómitos autoinducidos o por uso de laxantes o diuréticos o enemas. También, por ejemplo, cuadros como vómito pueden causar bajo en el potasio o esta alteración de electrolitos como el cloro, y el abuso de laxantes puede causar una pérdida también o una baja de magnesio o fosfato. Estas alteraciones se requiere dar una suplementación de manera emergente, ¿ok? Entonces,
Aquí tenemos que tomar muy en cuenta el tema de los electrolitos. El calcio, el fósforo, el hierro, la vitamina A o retinol, entre otros, también se van a ver afectados. O sea, lo que quiero es que veamos cómo desde un principio, cuando hay una pérdida de peso, independientemente del índice o de cómo se encuentre la imagen corporal de la persona, si esta persona empieza a restringir, aunque tenga un peso normal, que no nos basamos tanto en el peso. Y aprovecho a comentar que aquí es algo que tenemos que tener muy en mente. No hay que ser peso centro, sino que realmente tenemos que ver que la paciente o la persona esté buscando tener un estilo de vida saludable, una alimentación equilibrada y balanceada, variada, de calidad y adecuada para su salud. Si tiene alguna enfermedad, se adapta a su alimentación. Entonces, es algo que desde un principio pueden ya empezar a tener deficiencias nutricionales y muy específicamente se da en estas diferentes enfermedades cosas ya más específicas. También se puede ver afectado la vitamina, todo el complejo B, en realidad, que es la vitamina B1, la B9, la B12, vitamina C y vitamina D. Todas estas van a tener implicaciones específicas sobre la salud. Por ejemplo, la vitamina D, en los casos de anorexia, pues van a perder masa ósea y sabemos que tiene múltiples funciones la vitamina D o la vitamina C, cada una funcionando como cofactores, como las funciones específicas que tienen, equilibrio hormonal, por ejemplo, y que esto se ha visto que hay una gran deficiencia en los pacientes que empiezan a restringir y por ello tampoco debemos de promover este tipo de conductas, ¿no? Y estamos muy influenciados en el ambiente, en la sociedad, constantemente en redes sociales y porque la amiga lo recomendó o cualquier cosa, el tipo de, pues haz este tipo de dieta, creo que esa palabra la tenemos que eliminar y no debemos de estar buscando dietas para lograr objetivos sobre el peso. ¿De acuerdo? Debemos de enfocarnos a patrones alimentarios, a un estilo de vida saludable que nos permita ofrecerle a nuestra salud lo que requiere. Por ejemplo, alguien que es diabético, pues una alimentación enfocada que tiene descontrol de su glucosa, pues una alimentación enfocada a eso, cubriendo todos sus requerimientos, sus micro y macronutrientes. Entrando un poquito ya más a fondo sobre la anorexia nervosa, sabemos que pues empiezan los pacientes a negarse, a resistirse al tratamiento cuando se les empieza a decir, oye, no estás comiendo bien, veo que estás dejando comida en el plato, te estás aislando, no estás comiéndote lunch, regresa a la lonchera completa. Todas estas conductas, cuando los papás o los familiares lo empiezan a detectar, pues empiezan a resistir, ¿no? Hay negación, hay una actitud de no, es que me cae mal el estómago, es que esto no lo quiero y debemos de estar alerta. Por eso los focos rojos son muy importantes. Tenemos algunos estudios que nos sugieren porcentajes de cuántos pacientes se pueden recuperar, cuántos lo cronifican, que esto también es un peligro, porque viven en la línea de la desnutrición crónicamente y el paciente se acostumbra a una mala calidad de vida. Y esto, la verdad es que está muy mal. O sea, realmente pasan incluso por varios profesionales de la salud sin que se detecte y dicen, no, yo soy así o yo como así. Y aquí tenemos que tener mucha conciencia que no se puede fomentar una mala calidad de vida porque la persona decidió dejar de comer ciertos alimentos. Esto nos va a llevar a cronificar la enfermedad o que no se acabe de diagnosticar. Es por ello que tenemos pues porcentajes de pronóstico, dependiendo si se agarra desde muy temprano la enfermedad, si se empieza a diagnosticar ya cuando lleva varios años o incluso he tenido pacientes mayores de 70, 80 años que continúan con vómito, por ejemplo, ¿no? Y que nunca lo han tratado o que nunca lo han descubierto los familiares. Entonces, creo que es muy importante ser muy conscientes de que es una enfermedad psiquiátrica, de que hay un riesgo de mortalidad, que están jugando con su vida y que debemos de ser muy responsables a la hora de estar promoviendo la salud, que sea con un enfoque integral, que sea con un enfoque de aportar todos los macronutrientes, no estar fomentando dietas restrictivas
y que así podemos ofrecer un poco más de tranquilidad. En el día a día constantemente veo pacientes que buscan encontrar un resultado, por ejemplo, en su composición corporal, en su imagen, ciertas insatisfacciones que hay que hacer ver que no, o sea, cómo se encuentran, hacer una buena valoración nutricional para que el paciente baje sus niveles de ansiedad, deje de estar recibiendo influencias de redes sociales o de comparaciones con otras personas, aceptando cómo es cada uno y teniendo, obviamente, pues aceptación, amor propio y cuidar su alimentación en general, porque como pueden ver, tiene una porcentaje muy alto de pacientes que pueden recuperar, pero también muchos que pueden cronificarse, incluso llegar hasta la muerte. Hay factores de riesgo para desarrollar esto, porque hay pacientes que pueden hacer ciertos hábitos y no caen en un trastorno. Digamos que toda una vida comen mal, que entran en este segundo grupo que les comentaba al principio, pero que no acaban de manifestar un trastorno de alimentación. Y hay otros que desde muy al principio se van derechito a un trastorno de alimentación muy bien puesto. Estos se llaman factores de riesgo, que obviamente los clasificamos dentro de los personales, que hay clasificación de pues neurobiológicos, hay factores genéticos, rasgos de personalidad como la parte obsesiva, compulsiva, se ha asociado a algunos casos con autismo, sensibilización de la desregulación del apetito, o sea que no están registrando bien cómo está su apetito y saciedad, factores de riesgo psicológicos como baja autoestima, perfeccionismo, rigidez en las emociones, alteraciones de imagen corporal, ¿no? O sea, no me veo bien, siempre están insatisfechos, el hecho de ser adolescente y de estar viviendo bajo la influencia de lo que estamos viviendo actualmente, que también pues es un factor que afecta mucho, y cambios en el estilo de vida. Otros factores también son los familiares, donde es un ambiente familiar muy estricto, donde hay una presión por la delgadez, hay un ambiente gordofóbico, hay mala comunicación o incluso conflictos intrafamiliares que pueden hacer un pico de ansiedad en estos jóvenes o niños, causando que la única manera en la que pueden expresar esas preocupaciones sean con lo único que pueden controlar, que realmente es su alimentación. También que padres hayan tenido trastornos de conducta alimentaria, y los sociales, culturales y medios de comunicación, el simple hecho del género femenino, por cómo se está manejando todo, que cada vez, por suerte, ha disminuido o por lo menos se han controlado las redes sociales en eso, pero tenemos otros factores también que están constantemente, ¿no? O sea, el que están viendo recetas todo el tiempo en las redes sociales, que ven cómo pueden comer de una manera más limpia, que ahora le dicen como limpia, el orgánico, presión a la delgadez, comparaciones con sus compañeros y mucho valor al físico, ¿no? O sea, también esta vida más superficial de afuera hacia adentro en vez de adentro hacia afuera. Y esto creo que es algo que también puede detonar trastornos de alimentación. Y dentro de los criterios, como les comentaba, la anorexia nervosa, pues es tener el miedo intenso, la restricción y alteración, la restricción de alimentos y la alteración de la percepción. O sea, hay una alteración de imagen. Hay dos tipos, que es el restrictivo, anorexia restrictiva, y la anorexia purgativa, ¿de acuerdo? Dentro de ellas empiezan a haber múltiples alteraciones que básicamente son por la desnutrición que se empieza a presentar. Pero en las conductas emocionales, que ese es más de área de psicología, pues empieza a haber insomnio, tristeza, depresión, irritabilidad, algunos datos clínicos, físicos como estreñimiento, intolerancia al frío, por la pérdida de grasa bajo la piel, lanugo, que empieza a crecer un pelito sobre la cara, sobre la espalda, sobre los brazos. Todo esto para tratar de equilibrar la supervivencia. También se ha relacionado con abuso de sustancias y esto también sería un foco rojo. De ahí nosotros al hacer la evaluación debemos de poder detectar datos físicos que podemos ver aquí, por ejemplo, o que empiecen con bradicardias, la temperatura muy fría en las manos, que se pinten de naranja las manos, que lo llamamos hipercarotenemia, por exceso de consumo de zanahorias, de jitomate, etcétera.
e incluso labios morados o que se empiezan a ver claramente los huesos, ¿no? Se pierde la grasita periocular, de la órbita, de la clavícula, de los brazos, de las caderas, y los pacientes no lo van detectando. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena evaluación, una composición corporal, donde nosotros estudiamos cómo están los porcentajes de grasa. Cada vez en más consultorios hay equipos profesionales donde podemos ver específicamente esto, y hay ciertas medidas que nosotros utilizamos para ver el grado, para poder decidir si es en dónde, cómo está llegando el paciente. Buscar autolesiones que van muy relacionadas con el que hay cutting, se rascan, se cortan, se queman. Entonces, todo esto también lo tenemos que buscar, que nuevamente está relacionado con esta no expresión de la ansiedad. Análisis de laboratorio que tenemos que revisar a fondo, y una propuesta de plan de trabajo que incluye tanto lo psiquiátrico como lo psicológico y como lo nutricional y médico. Estos son algunos laboratorios que nosotros tomamos en cuenta, y como ven, aquí lo importante es entender que por la desnutrición y enseñarles por qué sí debemos de hacer un buen plan nutricional que cubra las necesidades personalizadas de los macronutrientes, de los carbohidratos, proteínas y grasas, como las vitaminas y minerales que veremos ahora. ¿Y por qué? Por cómo se va manifestando. O sea, esta desnutrición, esta falta de comida, baja los niveles de nuestros niveles de hemoglobina, empieza a haber una baja de las defensas, de la inmunidad, de anemia, también nuestra función renal, el músculo se va a bajar, y aunamos a que hacen mucho ejercicio, entonces están consumiendo toda su energía para poder, y están básicamente sacando sus reservas, ya no de la grasa, sino también de la masa muscular. Por lo tanto, se promueve mayor desnutrición, creyendo que están teniendo un estilo de vida sano haciendo ejercicio. Entonces, esto es algo que tenemos que cuidar mucho, y vemos niveles de glucosa, por supuesto, perfiles tiroideos, todo esto. Como ven, es complejo. Puede llegar a tener alteraciones cardíacas, tenemos que revisar un electrocardiograma y un ecocardiograma, y vemos ciertos cambios específicos que nos hablan de la severidad, y por ello también debemos de correr estos estudios. Igualmente, podemos aunar más a fondo con otros estudios más específicos dependiendo de la gravedad, como por ejemplo la densitometría ósea, que nos permite ver si el paciente ya está desarrollando una osteopenia por la falta de los nutrientes. Esto nos puede llevar a complicaciones serias que necesiten internamientos y que pueden llegar hasta poner en riesgo la vida. Dentro de la terapia nutricional, los objetivos que tenemos que lograr es ofrecer un tratamiento de recuperación, y tiene su chiste, no es nada más volver a comer, sino que el proceso de realimentación también corre ciertos riesgos en la readaptación, y tenemos que nosotros sabemos cómo calcularlo y cómo ir reintroduciendo los alimentos, ir escalando ese requerimiento de energía, de aporte de nutrientes y de suplementación, para que no nos llevemos a lo que llamamos un síndrome de realimentación. Estos pacientes están en riesgo de hacerlo, y sí es algo que corre riesgo su salud. Normalmente se puede llegar a complicar si no se conoce la realimentación. Por ello no es tan fácil decir, pues ya nada más vuelve a comer y tómate estas vitaminas, sino que tiene que ser muy dirigido y muy pautado para irlo haciendo de manera semanal, digamos en un caso ambulatorio, ¿no? Ya si es hospitalización o lleva otras implicaciones. También todo el programa psicoemocional, donde pues son terapias muy específicas, enfocadas a esto, y que además esto es como la punta del iceberg, porque atrás vienen muchos otros temas emocionales y la terapia dinámica familiar, porque esta es una enfermedad que afecta a toda la familia. Desgasta mucho, produce mucha ansiedad tanto en padres como en hermanos, y por ello debemos de tener también el apoyo familiar. Entonces, dentro de la rehabilitación, tenemos que considerar esta suplementación, el manejo farmacológico de psiquiatría y las terapias. Y posteriormente, considerar un programa de ejercicio que en su momento se suspende. Dentro de la suplementación, para prevenir la realimentación, debemos de considerar una buena calidad de proteína, que esto es bien importante. Ustedes saben bien las calidades de proteína.
Si es de proteína de origen animal, como suero de leche, sabemos que es la más indicada para reparación de masa muscular, y alimentación especializada equilibrada. Y me refiero a alimentación especializada al término de suplementación que podemos utilizar para poder alcanzar ese requerimiento cuando el paciente no está pudiendo comer demasiado alimento. Nos toca hacer nutrición oral junto con un fortalecimiento, alcanzar esos requerimientos con alimentación especializada, con licuados, por ejemplo, que sean muy específicos y bien calculados para cada caso en específico. También podemos y debemos de suplementar con multivitamínicos y minerales, así como omega 3, en ciertos casos con coenzima Q10 y antioxidantes, además de los alimentos, porque desgraciadamente se altera también la absorción y no es tan fácil alcanzar el requerimiento y debemos de repletar lo que ya se viene perdiendo desde que haya empezado este trastorno. Aquí les pongo un artículo que a pesar de que no son médicos o de personal de la salud, creo que es interesante sustentarlo con evidencia. Tenemos aquí un estudio de 374 pacientes con desnutrición severa por anorexia internados. Y vean, es muy interesante porque podemos ver que dentro de los dos subtipos de anorexia presentan deficiencias muy específicas y en lo más alto que se presenta, que se pudo ver en este grupo, es 64% déficit de zinc. ¿Cuáles son las funciones del zinc? Sabemos que tiene múltiples funciones específicamente y al tener esto, pues ya se empiezan a alterar todas las vías donde participa el zinc. Igualmente, el complejo B, vean, por ejemplo, 8% de B9, B12 al 4 al 7%, a menos de que también sean veganos o vegetarianos, y obviamente sería mayor. Vitamina B1, 15%, selenio, 20%, cobre, 37% y vitamina D, 54%. Entonces, en estos grupos, lo que estudiaban era entre uno, que es el restrictivo, y el otro es el purgativo. Vieron que evidentemente le iba peor al restrictivo que al purgativo, porque el purgativo de alguna manera lograba absorber un poquito más. Pero igualmente, los resultados de deficiencias de vitaminas y el daño específico, incluso en el hígado, con enzimas hepáticas que nosotros medimos, también se ven alteradas y en otros suplementos se ve como no hay diferencia. Por ejemplo, en estos, como es zinc, B9, D y vitamina B1, entre los dos tipos de anorexia no es significativa la diferencia. Por lo tanto, dentro de los pacientes con anorexia nervosa de ambos grupos con desnutrición severa, debemos de cubrir esas deficiencias de micronutrientes que son tan importantes. Y bueno, pues estarlo monitoreando porque no es nada más una vez, sino que se tiene que ir dosificando y obviamente llegará un momento en el que ya no se requieren y se continúa con una alimentación completa. El monitoreo es muy importante y esto es algo que también evaluamos todo lo que ya mencioné, tanto su composición corporal como su estado de hidratación, inflamación y laboratorios también. Su ritmo intestinal es algo que también es muy importante y empezar a enseñarle al paciente a reconocer su eje de apetito y saciedad, que esto es algo que se pierde en el estado de desnutrición. Digamos como que se apaga el poder reconocer, ya no saben si tienen hambre, si no tienen hambre, incluso dicen, es que no siento nada, no quiero comer, ¿no? Dicen, pues no me da hambre, ¿no? Pero están tomando y tomando y tomando agua para inhibir esa sensación de hambre, porque lo están bloqueando. Entonces, también continuar con la suplementación. Esto es muy, muy importante porque se puede ver una recuperación nutricional en el estado, pero mantener deficiencias subclínicas. Muchas veces las deficiencias de vitaminas nos dan síntomas, por ejemplo, descamación de piel en el zinc, la descamación, resequedad en la boca, en los ojos, en las uñas, el pelo, todo esto lo podemos ver en diferentes, pero cuando no es tan grave el cuadro, pueden haber deficiencias subclínicas, eso es que no se logran ver. Y esto lo importante es poderlo detectar para que lo sabemos por el aporte y la ingesta y el tiempo de restricción, para así poder acompañar al paciente con una buena suplementación. Igualmente debe de continuar en el monitoreo y en el tratamiento, sobre todo más a largo plazo, el apoyo tanto psiquiátrico como psicológico, grupal y individual.
Hablando de la bulimia, que es otro de los grandes trastornos de la conducta alimentaria, sabemos que este está basado en la gran mayoría de los casos con vómitos o abuso de laxantes y tiene un peor pronóstico que los pacientes que no utilizan laxantes. Muchos van a desarrollar purgas para evitar los atracones o tienen un atracón, culpa, vómito, y esto va a hacer que calme esta sensación de saciedad y de culpa y también de ansiedad. Entonces, se ha incluso normalizado en los jóvenes de, ahorita viene, es que fue al baño a vomitar y me ha pasado. O sea, esto no lo podemos permitir. Esto es una conducta normal, es una conducta que nos hace daño y que además, tanto física y estructuralmente, por estar con esta acidez del vómito, puede estar dañando el esófago, incluso hasta llevar a cuadros de riesgo en el esófago, de sangrados y gravísimo, ya una ruptura. Entonces, creo que esto es algo que debemos de cuidar. También alteraciones dentales por la acidez y y el esmalte también se ve afectado. También si hay un exceso de ejercicio, que esto pues va a fomentar, o ayunos. Entonces, realmente es algo alarmante que no debemos de nunca jamás normalizar y nuevamente debemos de revisar todos los laboratorios y nuevamente se ven ciertas cosas en específico. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de un esófago con sangrado. Hay esofagitis, como les decía, puede llegar a gastritis, reflujo, dilatación gástrica, y complicaciones serias médicas. Igualmente vemos aquí, por ejemplo, cómo puede haber hipertrofia de los ganglios por el vómito o alteraciones dentales. Entonces, todo esto aunque es algo que todos podemos estar viendo y podemos alertar. Igualmente pueden haber alteraciones cardíacas de otra forma, pero también se pueden presentar nuevamente por alteraciones electrolíticas y esto es por las deficiencias que pueden presentarse al inicio, en evolución media y en los crónicos. También las alteraciones del cerebro. Un cerebro que no está bien nutrido y que tiene baja porcentaje de grasa o, por ejemplo, dejan de comer carbohidratos, que es algo bastante común, sabemos que requerimos el carbohidrato y que es muy importante para que funcione bien el cerebro. Si esto no se está aportando, el cuerpo cambia su vía de cómo producir la energía, que la llamamos como ATP por el ciclo de Krebs, y se va por otra vía causando estados de cetosis por restricciones de carbohidrato y empieza a acelerarse la pérdida del tejido graso. También no solo el tejido, sino la mielina que cubre estas neuronas y la velocidad de reflejos, de toma de decisiones y de estados de ánimo. Entonces, realmente algo tan físico nos puede llevar a conductas de estado de ánimo, ¿no? Y lo podemos ver en varios estudios. Otra son signos en las manos por estar induciéndose el vómito, alteraciones de los microvasitos que se empiezan a romper y se ven ciertos datos en la piel y pues calambres, debilidad, que se les hinchen sus pies, el edema y deshidratación. Como ven, todo esto tiene que ser cubierto de una manera pronta y adecuada por medio de una buena suplementación. Los síntomas también musculares, como es el término de sarcopenia, que deben de conocer, que es la pérdida de fuerza, de masa y de función, o sea, se va depletando ese músculo, que podría ser más común en mayores de edad. Esto se está presentando en los jóvenes. Estamos teniendo debilidad, pérdida de la fuerza, de la funcionalidad y de la masa, o sea, el tamaño de ese músculo está disminuyendo. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta también que es algo que visualmente podemos ver. Le cuesta trabajo caminar, su marcha es más lenta o la velocidad en la que se levanta ya no es la misma que antes. Y esto claramente nos habla de la pérdida de esas fibras musculares por desnutrición, por las restricciones que presentan. Obviamente la fertilidad está afectada, ¿no? Se apagan los órganos para darle prioridad a los órganos blancos o a los principales, que es cerebro, corazón, riñones e hígado. Entonces también puede haber una baja de hormonas y esto nos da todo un desequilibrio endocrinológico. Igualmente la masa ósea que se va a ver
Y en los niños, lo más grave es que frenan el crecimiento y desarrollo y llegan a tener hasta osteopenia, ¿no? Entonces, claramente entran objetivos del tratamiento donde no nada más es todo este apoyo psiquiátrico y psicológico y nutricional, sino pautar muy bien la suplementación. Otro de los trastornos es el trastorno por atracón, que esta diapositiva antes. En la suplementación de la bulimia se ha visto la vitamina A, C, E y complejo B, por las deficiencias que les comento, así como los minerales que más se ven afectados, como es el magnesio, el calcio, el zinc, el fósforo, el cobre y el selenio, el omega 3, coenzima Q10 y probióticos. Esto sería ideal poderlo suplementar. Los probióticos tienen una función muy importante, eso ustedes lo saben, y la flora intestinal y la microbiota es indispensable para un buen estado, tanto del estado de ánimo y de humor y de conductas, que sabemos que está relacionado completamente el eje cerebro-intestino, está relacionado tanto de ida como de regreso por el sistema nervioso entérico. Entonces, teniendo una buena flora intestinal, que se han estudiado las floras intestinales de estos casos que están desequilibrados, lo que llamamos una disbiosis. Entonces, también nutrir al paciente con buena calidad de fibras, con prebióticos, con probióticos, nos va a ayudar a mejorar la calidad de microvellosidades, mejorar la absorción de los nutrientes y que de esa manera se pueda nutrir mejor el paciente. Y esto aplica para cualquiera de las conductas alimentarias. Regresando al trastorno por atracón, podemos ver que esto también es muy común, el 1.6 en mujeres y el 0.8 en hombres, y tiene una tasa similar entre el hombre y mujer, ¿no? De mujer 65, y vean cómo crecen los hombres comparado al 10:1, ¿no? En anorexia. Es más común cuando se presenta una obesidad y cuando realmente son pacientes que viven o intentan estar haciendo dieta, entonces hay como pensamiento restrictivo, pierden este objetivo y luego se desesperan o les da hambre y tienen un atracón. Hay factores detonantes como estados emocionales negativos, enojo, frustración, depresión, ansiedad, mucha tensión emocional, donde en el día son perfectamente funcionales, ¿no? Y en la tarde, en la noche, incluso planean el atracón, ¿no? He tenido casos donde planean, voy a pedir tal de Uber y voy a hacer un atracón, ¿no? Entonces, para tener un criterio real de trastorno por atracón, debe de haber un atracón una vez por semana por 3 meses, angustia relacionada sobre ese atracón que cause verdaderamente angustia y consecuencias normales por el exceso de energía que se está consumiendo, que pueda haber un sobrepeso o llegar a la obesidad por esto mismo y la distribución de grasa. Entonces se asocia más a exceso de porcentaje de grasa, alteraciones en la glucosa, incluso desarrollo de resistencia a la insulina y alteraciones hormonales. Hay que definirlo bien y diferenciarlo entre la bulimia o el trastorno por atracón nocturno, que ese es otro tipo, y en la mayoría tienen una recuperación del trastorno por atracón siempre y cuando se lleve bien más fácilmente. No quiere decir que sea fácil, ninguno de estos tratamientos son fáciles, pero es un poco más fácil. El trastorno por atracón nocturno restringe mucho en la mañana, hay una hiperfagia o comen demasiado en la tarde, causa insomnio y ahí es donde vuelven a tener un atracón nocturno. Esto yo lo he visto mucho en hombres con un alto nivel laboral de estrés, donde pasan mucho, tanto restricción como por el trabajo, no logran comer bien y liberan su ansiedad así. Esto está en un aumento, ha crecido también y de 1.5 hasta un aumento en un 9% y 15% en obesidad. Del 10 al 27% y 42% en pacientes que presentan igual obesidad o que hayan tenido cirugía bariátrica. Entonces, es importante aquí saber que cuando una persona tiene, y esto está muy bien estudiado, exceso de porcentaje de grasa, también hay alteraciones de mala absorción y hay deficiencias de micronutrientes hasta un 50%, ¿no? Entonces, es un número muy alto.
Estos estudios se han hecho en los pacientes previo a cirugías bariátricas, por ejemplo. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta que a pesar de que no se vean con una desnutrición, tienen una malnutrición, y regreso un poco a esto de la composición corporal, porque pueden tener un porcentaje de grasa alto, grasa visceral, inflamación, estado inflamatorio celular, y tener una mala calidad muscular, y eso lo llamamos obesidad sarcopénica. Cuando un paciente sube mucho de peso, baja mucho de peso, hace alimentación desordenada, luego se restringe, etcétera, también estos ciclos causan pérdida de la masa muscular. Y esto es algo que debemos de cuidar mucho. No se debe de promover el estar, bueno, voy a volver a empezar y entonces me vuelvo a restringir y luego me canso y entonces me atraco. Porque estos ciclos que se llaman weight cyclings hacen que afecte la masa muscular y por lo tanto hay una desnutrición que le llamamos malnutrición en un cuerpo grande. Ahora, no necesariamente tiene que haberlo. O sea, podemos estar saludables así, pero esto va a depender mucho de nuestro patrón alimentario. También el trastorno que llamamos por evitativo, por restricción de la ingesta de alimentos, como es el AFRID o TERIA, que ese es el que les comentaba nuevo, que empieza desde los niños muy chiquititos, que son muy especiales. Esto es que no le gusta esta textura, es que este olor no le gusta. Y se fomenta de alguna manera porque es que al niño no le gusta. Y se pueden pasar toda una infancia realmente con arrastrando los mínimos requerimientos, realmente incluso desarrollando desnutriciones. Esto lo tenemos que tratar de evitar, o sea, hay que hacer una buena nutrieducación familiar para que se pueda dar los nutrientes que requieren los niños y continuar con su crecimiento y desarrollo sin fomentar un tema de conducta alimentaria. El etnos también es otra de los especificados, que es como la vigorexia, que es el exceso de ejercicio, que ya se vuelve un problema, se vuelve un tema ya de imagen corporal, donde estamos constantemente buscando un resultado que esté más marcado, que no me doy cuenta, pero tampoco se está o calculando o encontrando la balanza tanto de la suplementación y de la alimentación adecuada para ese rendimiento deportivo. Entonces, no estoy diciendo que no se deba hacer ejercicio, por supuesto que sí, pero sin el exceso. Mucho, como les digo, es en la intención. Tu intención de hacer ejercicio es estar saludable, es tener una buena masa muscular, tener energía, liberar endorfinas, todo lo que sabemos. Incluso cada vez más se ha demostrado que el ejercicio es un buen tratamiento médico, incluso para las enfermedades. Incluso cuando se están llevando a cabo tratamientos médicos, se promueve el ejercicio, pero medido, pero adecuado y siempre en paralelo con un plan nutricional que requiera y que sea adecuado para ese gasto de energía. No, como por ejemplo, el día de hoy vi a una niña en valoración inicial que hace 3 horas de ejercicio, 1 de cardio, 2 de pesas a sus 13 añitos y que además está terriblemente restringiendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De dónde saca energía? Pues de sus propios órganos, ¿no? Entonces está disminuyendo el tamaño. No está suplementada de nada, entonces claramente llega con una desnutrición. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y la ortorexia, que es el exceso de la obsesión por que sea todo absolutamente orgánico. Y si no lo es, se causa o se desarrolla un miedo muy grande de me voy a enfermar. O incluso se traspola a los familiares, porque uno puede hacer cambios en uno mismo, pero cuando empieza a haber angustia porque la mamá o porque la hermana no están comiendo limpio o orgánico, se genera una gran ansiedad y preocupación por que desarrollan enfermedades. Y también puede estar relacionado a pensamientos de hipocondriaquez, etcétera. Entonces yo creo que es algo que tenemos que siempre encontrar una balanza, un equilibrio donde no nos vayamos a los excesos. Sí, sí es bueno tener, hay que cuidar los excesos en alimentos de pesticidas, de colorantes, etcétera, pero no como una obsesión. Nuevamente, ¿cuál es nuestra intención? ¿Cuál es el motor que nos mueve a esto? Y ser muy honestos para no estar promoviendo el desarrollar conductas alimentarias. Es tan importante que existe el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria y me pareció importante porque es algo que cada vez es más común y de verdad los pacientes sufren, la pasan muy mal
y a la gente a su alrededor. Por lo tanto, es justo que se pause, que se tome en cuenta, no nada más un día, sino todos los días, el estar conscientes que no estamos promoviendo estas conductas. Les dejo aquí, dentro de la Asociación de Eating Disorders Americana, que pueden entrar a la página y tienen folletos para población en general, para prevención, algunas realidades acerca de los trastornos de conducta alimentaria que me gustaron para la población en general, como por ejemplo, les voy a leer algunos, no todos, pero por ejemplo, mucha gente que tiene conductas de alimentación se ven saludables, se ven a pesar de que pueden estar extremadamente enfermas. Eso es una realidad. La conducta alimentaria normopeso con una buena imagen no quiere decir que el paciente esté bien. ¿Ok? Entonces, esos son los de más riesgo porque dicen, ay, qué bien te ves y la sociedad lo promueve. Entonces, también el hablarlo y el decirlo nos pone en una exposición de seguir promoviendo esa enfermedad. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de no hablar del cuerpo de los demás. Las familias no son culpables. Esto es algo que debemos de entender y puede ser los mejores aliados del paciente y por eso se necesita una buena red de apoyo y proveedores de salud durante el tratamiento. Un paciente, su pronóstico mejora cuando tiene una buena red de apoyo, cuando los familiares, a pesar de, sin buscar culpas, aborda el problema, acepta el tratamiento y desgraciadamente no son tratamientos que sean muy baratos. O sea, realmente al necesitar tanto equipo profesional, pues es ya un problema. Sin hablar que tuvieran que necesitar un internamiento. Entonces es algo que debemos de no buscar culpas. Un diagnóstico de trastornos de conducta alimentaria es una crisis de salud que nos va a interrumpir el funcionamiento personal y familiar. Y esto es, por ejemplo, que nos toca a veces sacar niños del colegio y quedarse en casa hasta una recuperación que no pueda, que se tenga que suspender la actividad física, que se tenga que hacer medicación para que puedan dormir, que descansen, que se regule todo esto. Hablábamos de el eje intestino-cerebro, la microbiota, las conductas que se alteran también. Y, por ejemplo, si un paciente es muy ansioso o tiene rasgos obsesivos compulsivos, se van a aumentar con un peso bajo. O sea, eso se ha visto muy claramente con una desnutrición. Entonces, esto va a ir mejorando conforme el proceso de realimentación. Otra, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria conllevan tanto un mayor riesgo de suicidio como de complicaciones físicas y médicas. No lo podemos negar, o sea, no podemos taparnos los ojos. Estamos ahorita en una crisis de depresión, de ansiedad. Los rangos de enfermedad psiquiátrica a nivel mundial son muy, muy altos y normalmente son acompañados por temas de aviso por conductas alimentarias. Entonces, lo tenemos que tener muy en cuenta. La recuperación completa es posible en los trastornos de conducta alimentaria y la detección y la intervención temprana son indispensables. Entonces, también por eso se ha vuelto cada vez más específico el diagnóstico, más detallado, donde podemos pues, comentar todos estos diferentes trastornos que les comento, porque se han podido clasificar para detectarlos de una manera más temprana. El peso está influenciado por múltiples factores, no nada más por la alimentación. O sea, hay factores biológicos, psicológicos, conductuales, sociales y económicos, y es por ello que debemos no hacer un estigma o un juicio sobre el peso. Eso creo que es algo que todavía cuesta trabajo. Existe una relación muy compleja entre el peso y la salud, y es diferente para cada persona. Entonces, bueno, aquí podemos ver los diferentes realidades a las que nos estamos enfrentando y que a veces, y esto es real, sin querer o sin conciencia, se ha promovido el dar recomendaciones de conductas alimentarias. Entonces, creo que debemos hacer una pausa y decir hacia dónde estoy dirigiendo mis recomendaciones que doy, por ejemplo, hacia dónde estoy cuidando si yo estoy promoviendo el que logre objetivos restrictivos, ¿no? Entonces, lo que uno no hace sin conciencia, pues ya pasó, pero creo que es importante a partir de momentos como esto de, a ver, ¿qué es lo que debo yo de recomendar?
¿no? Porque tienen un papel importante. Entonces, decir, ¿cuáles son los beneficios de por ejemplo, un omega 3? ¿Qué sí se ha visto? Ustedes revisan la evidencia científica, ¿no? ¿Qué sí tiene un efecto antiinflamatorio? No se alcanza con los alimentos, por ejemplo, sí se recomienda en ciertas enfermedades, en otras no. En población general sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿No? Probióticos, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro de los trastornos de conducta alimentaria, sí. Incluso podemos ver una microbiota muy mala, muy desequilibrada, y conforme se realimentan, en estudios de microbiota, cómo se reencuentra de una manera por medio de la alimentación con una eubiosis, ya con un equilibrio entre los microorganismos buenos y malos, que siempre pues que predominan los buenos, y esas microvellosidades pues están mejor nutridas, ese enterocito no están separados, entonces ya no hay diarreas, etcétera. Entonces, sí, a la hora de suplementar tenemos una gran herramienta y es muy poderosa si la sabemos apuntar y dirigir. Hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, en la mezcla de medicamentos. Entonces, también es una responsabilidad si cuando recomendamos cierto suplemento, por ejemplo, consumo Q10, cuando hay algo para coagulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que ser cautelosos y siempre recomendar que se apoyen con su médico tratante, su nutriólogo y con, pues todo esto nos puede ir afectando en la parte emocional, ¿no? Y a veces es mucho mayor el tema emocional y si se agarra a tiempo, el estado nutricional se mantiene y se va sacando que es un poco más lento la parte psicológica. Por ahora no veo comentarios. Pero bueno, pues con esto yo termino la revisión, que creo que es algo que nos puede permitir poner un granito de arena y seguramente empiezan a haber dudas, estoy a sus órdenes, si quieren aclarar algo, está mi correo que les están dejando también y estoy a sus órdenes, por supuesto. Muchas gracias, doctora. Obviamente es un tema muy vasto, es un tema que hay que ponerle mucha atención, que hay que ver cuáles son estos síntomas, estos anuncios que nos pueden estar dando las personas que nos rodean. Pero como bien dijiste al final, todo esto es un tema médico, es un tema que hay que tratarse con un doctor y que lo podemos complementar de una manera estupenda si utilizamos los nutricionales de una manera adecuada y bajo supervisión médica. Muchas gracias, doctora, por tu participación el día de hoy. Gracias a todos ustedes por conectarse y quisiéramos darles rápidamente un recordatorio de lo que